Buena gente, con un video más. Estamos a 100 años de una de las revoluciones más importantes de la historia, de hecho es la más importante del siglo XX. Nos referimos a la Revolución Rusa, específicamente a su fase terminal o a su auge, respectivamente con lo que se conoce como la Revolución de Octubre, celebrada el 7 de noviembre de 1917. Esta es una de las fechas más importantes que tiene la historia de Rusia y la historia en general. Nos referimos al triunfo que logra Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin, al tomar posesión de lo que se consideraba el gobierno provisional. Este gobierno provisional también había derrocado al zar, nos referimos a Nicolás II. Cuando por fin se logró acabar con el zar, el gobierno provisional tuvo bastantes problemas, principalmente porque Rusia no quería participar en la Primera Guerra Mundial y el señor Alejandro Kerensky, que había sido el delegado por el gobierno provisional, optó por la idea de que tenían que mantenerse, siendo un rotundo fracaso. Vladimir Lenin había generado bastantes ideales productivos y en pro de que las masas se sublevaran contra este nuevo gobierno. El partido bolchevique había sido relegado y se le había quitado de su participación política, motivo que impulsó a líderes como Joseph Stalin, León Trotsky y también al mismo Lenin a generar un interés en que el pueblo se opusiera al nuevo gobierno provisional y le generaran un golpe de estado, efectuado el 7 de noviembre de 1917. Cabe destacar que esto en el calendario gregoriano, es decir, el calendario que la mayor parte de países del mundo maneja, porque antes lo que se consideraba el imperio ruso tenía el calendario juliano, de ahí que haya personas que consideren que la revolución de octubre se maneja el 25 de octubre, pero por calendario juliano, de ahí el nombre de la revolución. Un punto muy importante es que Vladimir Lenin va a generar un antes y un después también a modo ideológico. Va a existir el triunfo de una nueva tendencia, la del proletariado, la de los trabajadores. Los trabajadores van a tener ahora control de los soviets, que van a ser estas formas de gobierno en las que regionalmente o comunalmente se manejen las tierras, se maneje la economía, se maneje el trabajo, siempre perteneciendo a una parte de poder, en este caso a lo que era la Rusia. Un punto muy destacado también tiene que ver con cómo Vladimir Lenin va a establecer un sistema nuevo. Nos referimos al sistema comunista, que se consideraba hasta el momento utópico. Esos ideales marxistas van a ser propagados por Lenin con ciertas modificaciones, creando la tendencia del marxismo-leninismo, que inclusive se va a intentar expandir por Europa, llegando a tomar ciertos territorios, llámese Polonia, Ucrania, ciertas zonas de los Balcanes, los países bálticos y de cierta forma también Asia, llegando a países como Corea del Norte cuando se llega a formar y China. Luego otro de los grandes triunfos se va a dar en América Latina cuando nos referimos a lo que es Cuba y también Nicaragua. A destacar con la figura de Lenin y con lo que es la revolución, también hay que dejar en claro de que esto no fue una acción completamente buena. O sea, tuvo que haber guerra, tuvo que haber matanzas, miles de personas perdieron la vida defendiendo los ideales, ya sean mencheviques o zaristas, contra la figura de Lenin y el partido bolchevique. La instauración de un partido comunista fue a la brava, porque fue destruyendo poco a poco los ideales de los otros partidos y tratando de adherirlos con fuerza bruta. Hay que destacar de que esto no tiene nada que ver todavía con la creación de la Unión Soviética. La Unión Soviética se crea hasta 1922, pero va a ir creando los ideales o las bases que la van a conformar. ¿Esto por qué? Porque después de la Revolución de Octubre se va a dar una guerra civil en Rusia que va a durar cerca de 3-4 años hasta que por fin triunfa como tal el bando bolchevique y entonces ya Lenin aprovecha la situación y crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero hasta ese entonces solo vamos a hablar de lo que es la Rusia comunista. Para destacar también hay que dejar en claro de que los bandos bolcheviques buscaban reformas serias, reformas económicas,
buscaban que el proletariado tuviera la opción de tomar control de la economía mundial, ya que la economía mundial estaba manejada por los burgueses, como explicaba Marx, y también con el deseo de mejorar su calidad de vida. Rusia era un país agrícola con extrema cantidad de pobreza, y si no es por esta revolución jamás hubiera logrado tener ese boom económico que se manejó, principalmente no tanto con Lenin, porque Lenin solo instauró lo que es la nueva política económica, que era un proceso capitalista de cierta forma para lograr un sistema comunista. Cuando muere Lenin, que esto ya va a ser en 1924, aparece Joseph Stalin y él a la fuerza, literalmente, genera un sistema industrial que convierte a Rusia en una potencia. Casi que Stalin tuvo más ideales marxistas que el mismo Lenin. Lenin era un poco más un capitalista con ideales sociales, o por lo menos se puede ver así con lo que hizo con la nueva política económica. Pero volviendo a lo que es la revolución, para muchos fue ese el momento tajante donde iban a crecer los partidos de tendencia de izquierda, los partidos socialistas, donde se da ese avance hacia pensar más en la lucha contra la sobreexplotación, contra la economía injusta, contra el manejo solamente de unos, contra la riqueza desproporcionada. Y entonces ahí es donde empiezan a salir otras tendencias. Los reformistas, los socialdemócratas, uno que otro socioliberal, los integracionistas, los internacionalistas, en el sentido de formar una gran alianza de estados a fin de entender la situación, uno que otro anarquista también, pero estas tendencias eran para enfrentar la amenaza del capitalismo, del liberalismo, que estaba tomando completamente control del sistema. Vamos a tener una época de un sistema bipolar donde la Unión Soviética y Estados Unidos van a competir por el poder. Y esto va a generarse gracias a que se diera esta revolución. Esta revolución impulsa a los países a empezar a controlar mejor su situación política y su situación económica, a dar mejores garantías, a dar mejor trato hacia los trabajadores, principalmente las clases más desprotegidas, las clases bajas. Si bien es cierto que esta revolución estuvo mal planteada, porque el ideal de Marx, del verdadero postulante junto con Friedrich Engels, del marxismo y de la tendencia comunista, era en sociedades industrializadas, y nos referimos a Rusia, un país que era agrícola completamente y muy pobre, pues indirectamente le generó ese avance a los países como el Reino Unido, como Alemania, como Estados Unidos, y entonces empezaron a dar mejores condiciones laborales. De hecho, en el Reino Unido nace una tendencia parecida, no completamente similar, al socialismo, que es el laborismo, y termina siendo una de las tendencias políticas tal vez más reconocidas y más laureadas a nivel mundial. La socialdemocracia también es muy reconocida. Mucho tiene de influencia la figura de Lenin. De hecho, Lenin tuvo mucha relación con Rosa de Luxemburgo. Como tal, que Lenin estuviera como líder de la revolución, pues en parte demuestra su gran carisma, su gran capacidad política, su gran orden y oratoria para manejar las situaciones. Eso van a haber pocas personas que lo asemejen. Se podría decir tal vez como un Fidel Castro. Se podría hablar también de un Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, y tal vez un poco Mao Zedong. Pero de ahí en adelante los demás líderes han tenido más una visión militarizada, una función más de mover masas por fuerza que por un orden ya o carisma de tendencia de unir masas, de mover, de generar un orden. De ahí el interés o la importancia de esta figura. Vladimir Lenin es considerado por muchos la figura más destacada del siglo XX, uno de los personajes históricos que más trascendencia tienen por su forma de manejar la política, su ideal bastante progresista, en pro del trabajador, me refiero a ese sentido, y en pro de mejores condiciones. También hay que decir de que muchos de sus ideales en cierta forma se contraponían, como les decía yo, con muchas de las bases capitalistas que le tocó tomar al principio del manejo de este sistema. Pero eso después de la guerra civil que se desata de la revolución de octubre. Más que les pueda decir sobre esta revolución es que es importante, se tiene que dar su respectivo homenaje y entenderla como un acontecimiento histórico importante y marcado como lo fue la revolución
francesa en el siglo XVIII, como lo fue la Revolución Industrial en el siglo XIX, y esta, ¿verdad? Ahora esperando a ver qué tenemos en el siglo XXI que nos genere una revolución, probablemente sea de manera tecnológica o de manera científica. Sin más que decir, me despido. Buen día y feliz celebración de la Revolución Rusa.